Me encontraba en el turno nocturno trabajando y todo fluía normal, hasta que de pronto, en el pasillo de las escaleras, se empezó a escuchar una voz que gritaba: ¡Ayuda! ¡Ayuda! La voz se escuchaba con mucho desespero y era una voz masculina. En ese espacio no podían entrar hombres, ni siquiera los guardias del lugar, ya que era el área donde se tenían a las personas embarazadas. También ahí había unas cuantas incubadoras. Era imposible que estuviera un hombre. Yo creí que lo había imaginado cuando de pronto volví a escuchar: ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! Fue ahí cuando, alarmada, volteé a ver a mi compañera y le pregunté: ¿escuchaste lo mismo que yo? Sí, es alguien que está pidiendo ayuda. ¿Pero de dónde? Aparte se escucha como que es un hombre. Y tú sabes que aquí no pueden entrar hombres. Se escucha como del pasillo de las escaleras. Vamos a ver quién es. La verdad estaba un poco aterrada. No sabía cómo reaccionar. Claramente sí podía ver a alguien pidiendo auxilio, pues era un hospital. Pero en esas áreas no se metían hombres jamás. No sabíamos quién podía ser. Había personal de vigilancia, pero eran mujeres. Nos arrimamos mi compañera y yo, y de pronto volvimos a escuchar, a escasos metros de la puerta: ¡ayúdenme, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Volvimos a voltear a vernos y se nos hizo extraño. A mí ya se me había erizado la piel. Pensé, ¿quién sería? A lo mejor alguien se metió de manera ilegal. Pero al abrir la puerta, nuestra sorpresa fue que no había nadie. Buscamos por las escaleras y no había nadie. Preguntamos a los personales de vigilancia si había entrado alguien, que no se hubieran dado cuenta. Ellos dieron sus respectivos rondines, pero nadie estaba ahí. Desde entonces, cuando voy por el pasillo de las escaleras, cuando no funciona el elevador, cerca de mi oreja siempre escucho como si alguien me respirara cerca, y en ocasiones me pide ayuda. Ayuda, ayuda. Con esta pequeña historia damos inicio a un nuevo capítulo de su canal Desde la Oscuridad, en el cual hablaremos de historias de enfermeras. Hola, soy enfermera y en ocasiones me toca cubrir el turno nocturno. Una noche me encontraba en el hospital, en el servicio de neonatos. Ese día estaba una compañera a la cual yo no conocía. Eran aproximadamente las 8:40 p.m. Esa noche había unos 8 bacinetes y 8 incubadoras. A los bacinetes los separa una pequeña pared. Los bacinetes son donde están los hijos de madres toxicómanas y las incubadoras en las que están los niños prematuros y requieren otro tipo de cuidados. Nos encontrábamos ahí repartiéndonos los pacientes cuando de repente se fue la luz. Mi compañera, muy asustada, me preguntó: María, ¿viste lo mismo que yo miré? Yo le respondí que no y le cuestioné qué había mirado. Me dijo que vio una sombra alta, negra, que parecía traer un sombrero. Venía en dirección hacia el área de incubadoras. Cuando atravesó el cristal fue cuando se fue la luz. Yo le respondí que no había visto nada, pero ella, muy asustada, me aseguraba lo que había visto. La luz volvió rápido. Sin embargo, a eso de las 4 o 5 de la mañana, uno de los bebés que estaba en incubadora falleció. Nosotros le contamos a nuestra jefa lo que había sucedido al momento de dar el informe. Ella cuenta que tal vez esa sombra que vio mi compañera era la muerte que venía a reclamar un alma, pues no era la primera vez que escuchaba de esa sombra. En el servicio de pediatría había ingresado un niño que no tenía madre ni padre, un niño de aproximadamente 6 años. Él se encontraba con los niños aislados. El niño salía corriendo hacia el fondo, donde se encontraban los baños, y metía sus piecitos en el inodoro. Los doctores le preguntaban: ¿por qué metes los pies a la taza, niño? Y él respondía que sentía que sus pies se quemaban.
Él ingresó en el hospital justamente por eso, por quemaduras de pies. Él sentía sus piecitos calientes y al momento de ingresar sus pies en el agua, él sentía que su dolor se acalmaba. El pequeño tristemente falleció. Al pasar de los años, en una ocasión tembló. El edificio era de 8 pisos y cuando eso pasaba teníamos que salir corriendo. Uno de los intendentes se dirigió hacia la jefa de enfermeras y le dijo: Doctora, aún se encuentra un pequeño arriba. Yo lo vi, le hablé, pero él salió corriendo. Yo creo que estaba asustado, pero yo tenía más miedo y me tuve que bajar. La jefa de enfermera le dijo: Acompáñeme, don Jacinto, vamos por ese niño. Ella subió para ver si era verdad que aún había un niño, pues todos estaban contados y no faltaba nadie. Su sorpresa fue que cuando llegó al piso de arriba, donde el intendente le aseguró que había otro niño, vio al niño de los piecitos quemados. Ella recordaba muy bien a ese pequeño, pues fue uno de los casos más tristes del hospital. Solo que esta vez, en vez de darle tristeza, le aterró. Ella bajó junto con el intendente muy asustada. Desde ese entonces, de vez en cuando, nos toca escuchar cómo un niño va corriendo como si fuera descalzo. Si te están gustando las historias, agradeceríamos mucho que le dieras like y te suscribieras. En una ocasión de guardia, estábamos cuidando a los bebés de incubadoras en neonatología. Había aproximadamente 7 neonatos. Yo tuve que bajar por el equipo al servicio de selle. Fui por sondas, guantes, gasas y más equipo que necesitábamos. Aún nosotros no nos repartíamos a los niños y les dije: ahí les encargo, muchachas, los niños de incubadora. Para cuando yo iba a bajar, aún no nos repartíamos a los niños y les dije a mis compañeras: ahí les encargo que le echen el ojo a los niños de incubadora, no los dejen solos, por favor. Y todas ellas me dijeron que estaba bien, que no me preocupara. Yo me tardé algunos 20 minutos aproximadamente. Cuando volví, por el cristal miraba algo debajo de una de las incubadoras. Esa incubadora estaba pegada hacia una ventana que daba a una escuela. Yo les dije: muchachas, ¿le echaron el ojo a los niños y revisaron que todo estuviera bien? A lo que ellas en coro me respondieron que sí, que todo estaba bien, que no me preocupara. Les dije: es que se me hace que veo algo abajo de aquella incubadora. Yo no me quedé conforme. Fui a revisar. La sorpresa mía fue que conforme me iba acercando, me iba dando cuenta que efectivamente había algo debajo de esa incubadora. Lo que estaba abajo de la incubadora era un bebé. Les grité a mis compañeras que vinieran: muchachas, vengan. Yo no me podía explicar cómo se había salido, porque las ventanillas de la incubadora estaban cerradas. Era algo imposible. Realmente no es algo común. Un bebé no se puede salir de una incubadora. De inmediato le hablamos a los médicos y procedieron a hacerle los estudios pertinentes. Afortunadamente, el bebé se encontraba bien, no tenía nada anormal, pero nosotros seguíamos sin comprender cómo fue que el bebé salió. Un médico de edad más avanzada me dijo que tal vez era la planchada. Yo le pregunté: ¿la planchada? ¿Quién es la planchada? El doctor me dijo que la planchada era un fantasma o ente de una enfermera que se aparecía y atendía pacientes o asustaba a enfermeras cuando sentía que no estaban realizando bien su trabajo. Yo no creo mucho en lo paranormal, pero tal vez eso tiene un poco de lógica, o eso me da una respuesta un poco entendible a lo que sucedió esa noche. ¿Cómo ven, amigos? ¿Ustedes han escuchado sobre la planchada? ¿Creen que suceden cosas en hospitales? ¿Que hay entidades en ellos? ¿Que se manejan tantas vibras que a veces todas las vibras negativas se quedan por las noches a recorrer los pasillos? Si les gustó la historia, compártanla, denle like y suscríbanse.
Muchas gracias.